Bienvenido a nuestro estudio del texto de un curso de milagros. Hoy nos corresponde el capítulo 4, subtítulo 7. Pero veamos un recuerdo de lo que tuvimos la semana anterior. Estuvimos hablando sobre las recompensas de Dios. Nos comentaba primero que la lealtad que le tenemos al ego es lo único que le confiere poder sobre nosotros y que el curso de milagros hasta este punto de nuestro aprendizaje nos hablaba del ego como si se tratase de una entidad separada que podía manejar los hilos de nuestras vidas sin que nosotros pudiésemos más que obedecer, pero nos dejaba muy claro que en realidad solo era una forma didáctica de trabajar en el aprendizaje, porque el ego en verdad no es un ser. Por eso, de ahí en adelante, nos estará recalcando precisamente que es solo nuestra lealtad al ego lo que le conferirá poder sobre nosotros y nada más, pero que podemos soltarlo fácilmente. Esa es la propuesta del curso. El ego tiene ¿qué es el ego? Básicamente, el ego nos define, es una creencia acerca de lo que pensamos nosotros que somos. ¿Y qué es lo que pensamos que somos? Un ser efímero que nace, se reproduce y en algún momento envejece y muere. Esa es la idea que tenemos de lo que somos. Allí está una definición del ego encontrada en un curso de milagros. Pero nos decía el curso, el resto del aprendizaje que llevamos hasta ahora nos tiene que haber dejado claro que tenemos otra vida y que esa vida que es con Dios ha seguido sin interrupción. También se nos enseñó algo genial y es que tenemos una deuda con nuestros hermanos, una deuda de gratitud. Una deuda de gratitud a Dios, que cuando la pagamos a nuestros hermanos estamos realmente dándole las gracias a Dios. Y nos regaló una clave para aumentar nuestra fe. Recurre más a Cristo que al ego. Y ahí es donde tendrás las recompensas de Dios, que era el título de nuestro encuentro. Las recompensas de Dios no incluyen ningún dolor. Para poder obtenerlas necesitas demostrar que no eres el ego y que no eres un ego, que te escapas de él de una forma fácil, simplemente aceptando al Espíritu y la ayuda de Cristo. No te olvides, fuiste tú quien le dio la espalda al conocimiento. Así que ahora Cristo tiene una forma de enseñarte muy fácil. Simplemente te muestra que si te acercas a Dios, obtienes felicidad y si te alejas del ego, infelicidad y viceversa. Cristo confía en ti. Dios confía en ti. Te prestan su fortaleza. Te aman ambos. Te falta a ti confiar en que eres capaz de tomar las decisiones correctas y de regresar a casa. No vas solo en el retorno a casa. Cristo va contigo. Él está dispuesto a retornar al Santísimo contigo. Pero vas gracias a tu deuda de gratitud pagada. Vas gracias al camino donde reconoces a los demás como tus hermanos. Si te acercas a tu hermano, entonces te acercas a Cristo. Te haces consciente de la presencia de Dios y de lo que el amor es. Ese es un pequeño resumen de nuestra enseñanza anterior. Vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Subtítulo número 7. Creación y comunicación. Iniciemos nuestro compartir. Párrafo 1. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Espero que ya quede claro que definitivamente mantener algún contenido de las ilusiones, sea el que sea, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante el contenido de las ilusiones, sean las que sean? Porque reflejan un estado irreal de ser, no reflejan lo que tú eres. Todas te llevan a la aflicción, al sufrimiento. Si estás en el ego, estás viviendo ilusiones y todas te van a hacer sufrir. Por eso es irrelevante cuál sea el contenido. Pero mira,
Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. Básicamente lo que nos está diciendo es que las ilusiones son concretas y por eso deben corregirse específicamente. Sigue aquí. El ego, y te da otra definición de ego. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Párrafo 2. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado de ser. El ego está en contra de la comunicación, mira. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento. Esta es su base, la separación. ¿Por qué el ego define tu idea de ser basado en la separación? Precisamente porque es la forma en la cual te lleva al sufrimiento. Precisamente porque es la forma en la que tú ves todas tus ilusiones totalmente concretas y separadas. Pero no te preocupes, esa es la tarea que tendrá el Espíritu Santo, llevarte a que cada milagro que se te ofrezca solucione una de esas ilusiones concretas para que tú vayas dándote cuenta de que todo tenía que ver simplemente con tu elección de un sistema de pensamiento que te hace infeliz. Continúa. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacional. ¿Por qué esto que estamos viendo ahora? Ya lo habíamos visto, ya nos había dado unas pequeñas pinceladas, unos pequeños acercamientos, una de nuestras conexiones anteriores, cuando nos estaba hablando acerca de lo abstracto de la mente. En esa ocasión en que te decía, no te pongas a pensar porque una mente infinita fue capaz de tomar estas decisiones de separación. Piensa más bien porque tú sigues pensando en esa separación y dándole valor. Ok, pasa lo mismo. Tu mente abstracta, tu mente infinita da lugar a esta idea. Es una idea que en este mundo se concreta a través de las ilusiones basadas en un sistema de separación. Pero además, ¿cómo es posible si la comunicación es imprescindible? Somos seres que se comunican. Sí, la cuestión es que a veces utilizas las comunicaciones para separarte. ¡Qué cosa tan absurda! Uso la comunicación para romper la comunicación. ¿Cómo lo puedo ver reflejado en mi vida? En esas ocasiones donde supuestamente tengo amigos, familia, personas que amo, pero no me comunico con ellas. Rompo la comunicación de diferentes formas, pero me parece muy natural que así sea y genero un montón de circunstancias que para mí son naturales y por las cuales es imposible estar en comunicación. Ahí es donde iremos aprendiendo que el ego responde de forma específica en situaciones parecidas y que en realidad lo que está haciendo es interrumpiendo la comunicación porque se ve amenazado por ella. Acuérdate, tienes que entender que el ego es la idea que tienes de ti mismo. A veces en la comunicación con los demás, cuando están en desacuerdo contigo, tu ego se siente amenazado. Así que lo mejor es no comunicarme por ahora. Parece algo muy natural, una nimiedad, pero acuérdate que estuvimos aprendiendo que el ego
tiene como una de sus herramientas principales que te concentres en nimiedades sin darte cuenta cuáles son los resultados de ellas. Seguimos con el otro párrafo. Dice así: el espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. El espíritu reacciona a lo que es verdadero, el ego a las ilusiones. Y sigue diciendo, tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. El espíritu te lleva por un camino obviamente totalmente distinto porque tiene una concepción distintísima de ti y de tu origen. El espíritu sabe que todo ha sido creado por Dios, por lo tanto reconoce a Dios como su fuente y por lo tanto es hacia allá, hacia donde te va a dirigir, porque se estará comunicando con todo lo que es únicamente verdadero, que es lo que Dios creó, entre lo cual estás tú. Continúo. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación en un curso de milagros son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con él y como él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, totalmente general, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepto a excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella. Se me ocurrió hacer este dibujito a ver si lo pudiésemos de alguna manera comprender. Dios es todo. Sus creaciones hacen parte de él. No puede estar separado de ellas. Ellas no podrían estar separadas entre sí. Parecen individuos, parecen seres diferenciados, pero estando en Dios, la comunicación con su fuente tendría que ser increíblemente fluida y por lo tanto la comunicación entre ellos también. La mente, sigue nuestra lectura, puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado de ser. Qué lástima si decidimos tomar el camino del ego que es este, pero qué genial que para eso te metiste al curso de milagros, para darte cuenta cuál es su camino y no seguir. La mente realmente puede negarse a usar la comunicación en favor del estado de ser. Lo haremos siempre que escojamos las alternativas del ego para la comunicación. En cosas tan simples como cortar la comunicación con los demás, estaríamos utilizando ese elemento increíble que es lo mismo que la creación en contra de nosotros mismos. Tremendo. Vamos al siguiente párrafo. 4. Tanto la existencia como el estado de ser se basan en la comunicación. ¡Qué genial! La existencia, a pesar de ser distinta del estado de ser, se basan ambas en la comunicación. Tú no puedes simplemente intentar ser una rueda suelta. Sabes que hay alguien que fabrica esta camisa, hay alguien que tuvo que construir la habitación, hay alguien que te tiene que proporcionar el medio de comunicación que estés utilizando. Tú no puedes vivir sin nadie. Ambas necesitan de la comunicación, la existencia y el estado de ser. Vamos a ver qué nos dice el resto de la lectura del párrafo 4. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién
vale la pena entablar comunicación. Es decir, yo decido con quién me comunico y quién es mi enemigo o a quién le corto la comunicación, a quién bloqueo en el Facebook, a quién elimino del WhatsApp. ¿Y qué hace el estado de ser? El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real, como la figurita de la diapositiva anterior que intenté mostrar. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total únicamente cuando reconoces a toda la realidad en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad. No la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Ojo, cuando limitas la comunicación, te alejas de tu realidad, que son Dios, tú, el conocimiento, la creación. Pero cuando reconoces a los demás como tus hermanos, la deuda, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo lo de la deuda? Cuando reconoces al Cristo como tu ayudante, es decir, tu hermano mayor para acercarte a tu fuente, te estás acercando a la totalidad. ¿Te alejas o te acercas? Según las decisiones que tomes. Párrafo 5. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Dios abarca lo que existe, creó seres individuales que lo que quieren es comunicarse entre sí. ¿Qué mejor comunicación que estando en Dios, desde Dios? Lo real, entonces viene esa máxima importante dentro del curso de milagros, que es totalmente diferente de lo que tú y yo estábamos acostumbrados a ver. Lo real se incrementa al compartir. Y dice, por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes, toda vez que la verdadera creación lo da todo, ya que solo puede crear a semejanza propia. Así que eso de qué hago, qué comparto, cómo lo hago y con quién son irrelevantes, no tienen ningún sentido para Dios. Pues compartes todo, de todas las formas posibles y con absolutamente todos tus hermanos, porque estás en Dios. Ojo que estamos hablando desde esa conciencia a la que precisamente nos estará llevando la enseñanza de un curso de milagros. Esa conciencia que nos dice que lo real se incrementa al compartir, lo que no se puede perder absolutamente nada. Recuerda, dice aquí, que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino no existe. En el estado de ser, la mente siempre lo da todo. Tú aquí en la existencia ves una diferencia entre tener y ser. Acuérdate que hasta lo hicimos con muñequitos. Tener es muy diferente de ser. Para Dios, tener y ser, puesto que lo eres todo, todo se te dio y lo abarcas todo, son exactamente la misma cosa. Sigue diciendo. Párrafo 6. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Ahí coloqué la figurita, sino que me estaba adelantando cuando le di el clic. Debes alabar a Dios, es algo que la Biblia te dice constantemente. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza ni percepción con que juzgarla. Pero a menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación, su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Cuando la Biblia te dice debes alabar a Dios, no significa que le debas estar chupando media, como dicen en Venezuela, o lambiéndolo, como pueden decir en Colombia. No, Dios no tiene ego para eso. Dios no acepta ese tipo de alabanza. ¿Te acuerdas que Jesús mismo nos había hablado de su ausencia de ego, diciéndonos,
yo no acepto ni una exaltación ni una minimización de mi ser. Yo sé quién soy. Así que la idea de alabar a Dios no es simplemente decirle lo lindo que es y lo alto que se encuentra. No, tienes una forma para alabar a Dios. Y esa forma de alabar a Dios es desempeñando tu papel con respecto a tus hermanos y con respecto a Él. Es así de simple. Lo sabe en su propio ser y en la experiencia que su ser tiene de la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Alabar a Dios es desempeñar tu papel. Estar gozoso como Dios lo está. Relacionar tu ser con su ser y comunicarte plenamente. Cuestión que solo puedes hacer cuando estás en tu ser. Cuando lo estás reconociendo a través de tu relación con tus hermanos, a través de el perdón y la reconciliación con tu fuente y contigo mismo. Continúa el párrafo número 7. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. Dios se encarga de compartir su gozo. Tu mente en realidad es el reino. No te preocupes, recuerda que esa es la conciencia a la que nos va a llevar nuestro estudio del curso. Simplemente se te está diciendo. Dios ha salvaguardado tu reino, no lo has perdido para siempre, solamente lo extraviaste y lo mantendrás extraviado mientras sigas queriendo mantenerlo extraviado, pero el gozo de Dios te relaciona contigo mismo y con Él si lo permites. La revelación, dice aquí, no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero sí desea que se transmita a otros. Acuérdate lo que aprendimos de la revelación. Dios quiere ofrecerte a ti un mensaje particular suyo para ti. Eso es lo que es la revelación. Por eso necesitas alistarte para ese mensaje. Dios no te puede dar su mensaje mientras continúes aceptando solo al ego como tu guía. Y no puede dártelo cuando estés en el conflicto entre hoy ego y mañana Espíritu Santo. Necesitamos esa constancia, ese esfuerzo constante que nos decía una de nuestras conexiones anteriores. Somos dignos de tal esfuerzo. Por eso es que Dios y el Cristo confían en ti, porque saben que lo lograrás si te lo propones. Sigue diciendo que la revelación, no te olvides, es una comunicación directa de Dios hacia ti, pero no es de ti hacia Dios. Es un mensaje obsequio para ti que eres la mente, el reino, en este mundo. Y sigue diciendo, esto no se puede hacer con la revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Acuérdate que cuando estuvimos comenzando con el aprendizaje de la revelación nos decía que era inefable, no la puedes expresar. Es un mensaje tan abstracto de Dios para contigo, pero tan comprensible para ti, aunque tan difícil de podérselo explicar a los demás. Y entonces, ¿cómo hago para que la revelación que Dios me está dando pueda beneficiar a los demás? Mira lo que es sencillo. Con las actitudes derivadas de ese aprendizaje, de eso que has recibido de Dios. Ahí es donde precisamente lo estás manifestando. Vuelvo a leer esa frase 5 de ese párrafo. No obstante, dicha mente, tu mente que haya recibido la revelación, la puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que se deriva de la revelación. Párrafo 8. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Ojo,
Alabar a Dios implica que necesitas tener una mente servicial. Estar dispuesto a estar al servicio de otros. Inofensiva, no tienes por qué hacerte daño más a ti ni a los demás. Y sigue diciendo, los que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables, porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá las alabanzas que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Hacen que la alabanza a Dios se cierra con broche de oro a través de una idea de invulnerabilidad y de ser feliz, de estar alegre, de estar dichoso, cuestión que veremos más en poco tiempo. Dios se extiende hasta ellos, hasta todos aquellos que decidan alabar, es decir, ser serviciales, inofensivos, invulnerables y alegres. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales, ¿quiénes son? Son los obradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedas ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir mi dirección a través de ti. El Cristo te dice, los verdaderamente serviciales son los obradores de milagros que yo dirijo. Por lo tanto, necesitas dejarte dirigir por Él. Recuerda, tuvimos una clave para aumentar la confianza en Cristo. Acércate más a Él y menos a Él. Recuerda, anteriormente a esa clave había habido una promesa. Está dispuesto a ayudarte, si se lo permites. Muchísimas gracias por su conexión. Hemos llegado al final de nuestro encuentro. Y hemos llegado al final del capítulo número 4, así que en el próximo encuentro veremos la introducción del capítulo 5 que se titula Curación y Plenitud. Gracias y hasta la próxima.